Saludos cordiales, jóvenes. El presente video va a ser para mostrarles el trabajo de la serie de Fourier. La presente es una aplicación en Java para poder analizar la serie de Fourier. ¿Qué es la serie de Fourier, jóvenes? La serie de Fourier es una herramienta matemática desarrollada por el matemático Fourier, es por eso su nombre, que nos permite, jóvenes, representar cualquier forma de onda en una serie de sumas de senos y cosenos, de la función seno y de la función coseno. Es decir, si nosotros tenemos una función cuadrada, va a poder ser aproximada a una cantidad de diferentes sumandos de funciones senos y cosenos con multiplicación con amplitudes de diferente valor para que al final se aproxime a la función cuadrática o a la función del cuadrado. La característica fundamental de esta onda tiene que ser que sea periódica, es decir, que se repita en algún tramo. Puedo decir, por ejemplo, la función del cuadrado, que se va a repetir desde cierto punto esta señal. Puede haber otra forma de onda, como por ejemplo la diente de sierra, que no es forma cuadrada, ni senoidal, ni nada, pero que se repite en un determinado tramo. ¿Listo? Entonces, resumimos que la serie de Fourier me permite aproximar cualquier señal, cualquier tipo de onda, en una serie de sumas de senos y cosenos, donde las amplitudes de las determinadas funciones senos y cosenos son las que nos indican la influencia de dicho factor. Ahora, ¿cómo se realiza? Se realiza a través de coeficientes y de modificaciones de frecuencias. ¿Sí? En el espectro de frecuencias, lo realiza en el espectro de frecuencias. Entonces empezamos. Decimos, el primer coeficiente, que es coeficiente 1, va a ser especificado aquí con un valor de amplitud. Este primer coeficiente va a equivaler a la frecuencia fundamental o a la que tiene la misma frecuencia de la onda. Dijimos que la onda es periódica, significa que desde cierto tramo se repite. Si la señal tiene 60 Hz, que digamos que es la señal que tenemos en casa, de 220, entonces este primer coeficiente va a influir en la función seno o coseno que tenga la misma frecuencia, es decir, 60 Hz. El segundo coeficiente, que es el 2, va a influir a funciones senos y cosenos con el doble de frecuencia, es decir, aquí vamos a tener 120 Hz, pero que la amplitud la especificamos con este coeficiente. El tercer coeficiente va a influir con frecuencias del triple de la señal que se está queriendo representar, es decir, si es 60 Hz, aquí tendríamos 180 Hz. Y así sucesivamente van subiendo allí los coeficientes y con los respectivos múltiplos de frecuencia. Entonces, Fourier lo que hace es representar cualquier función en una serie de sumas de senos y cosenos determinados con una amplitud, y que conforme va incrementándose estos coeficientes, el factor en frecuencia va creciendo numéricamente desde la frecuencia fundamental.
Volvemos a ver, frecuencia fundamental, vamos a decir que 60 Hz. El primer coeficiente o el primer factor de seno y coseno sería el doble de frecuencia, que sería 120, el tercero 180, 240, 300, 360 y así sucesivamente. Si nosotros elevamos esta serie hasta un coeficiente y múltiplo de frecuencia hacia el infinito, o sea, esta n la elevamos al infinito, deberíamos de conseguir la misma función. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una función de un cuadrado, cuando yo tienda esta n, es decir, el número de sumandos hacia el infinito, debo tener también el cuadrado. Pero conforme se vaya disminuyendo los factores o los sumandos de senos y cosenos, la forma de onda se aproxima a la función que yo quiero representar, pero no es la misma. Muy bien, veamos aquí un ejemplo de cómo trabaja la serie de Fourier. Muy bien, tenemos aquí una amplitud para el que trabaja con la frecuencia fundamental, es la 1. Entonces tenemos ahí una senoidal con la misma frecuencia de la onda que quiero representar y con una amplitud de 1, ¿sí? Ahí se nota que es 1. Entonces, en la salida también voy a tener la misma señal, puesto que solamente existe la fundamental, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un siguiente sumando, que es ya el doble de frecuencia? Vamos a ver qué ocurre. Empieza a aparecer esta señal y el resultado es un cambio en mi señal equivalente o en mi señal resultante, que es la suma de las dos, ¿sí? Entonces fíjense, la suma de las dos, la naranja y la roja, sería mi señal resultante. Ya está tomando otra forma, ¿verdad? Ya no es la senoidal inicial que tenemos. Además de que dijimos que esta segunda es el doble de frecuencia, ¿sí? Ahí está, el doble de frecuencia que la primera. Si la primera era de 60, esta es de 120. ¿Listo? Muy bien. Veamos qué pasa. Vamos a subirle un poquito más para que tenga una forma distinta. Vamos a ver qué pasa con el tercer sumando, que sería el triple de frecuencia. Veamos entonces, comencemos a incrementar y ahí está. La forma de onda resultante ya tiene otro valor, ¿sí? También puedo darle valores negativos, ¿sí? Para que tenga otra forma el resultado. ¿Listo? Entonces, y así sucesivamente, la de cuarta frecuencia. Muy bien. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo representar cualquier forma de onda en series de senos y cosenos con la serie de Fourier. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir la serie de Fourier? Nos va a servir a nosotros para analizar cargas lineales y no lineales. ¿Qué ocurre, jóvenes? Una carga lineal, ya lo vamos a conocer en el laboratorio, es cualquier carga que consume de la fuente la misma forma de onda que mi fuente. Es decir, si yo tengo mi fuente senoidal, debería de consumirse también una potencia senoidal. Pero va a llegar que en algunos momentos el consumo no es senoidal, ¿verdad? Por diferentes factores. Por ejemplo, que nosotros tengamos un circuito rectificador controlado, ¿sí? Ahí no consumimos senoidalmente. Entonces, esa es una carga no lineal. Al ser una carga no lineal, yo voy a modificar a mi fuente y voy a ocasionar armónicos en mi fuente. Entonces, estos armónicos van a ser representados por alguna frecuencia en mi espectro de la serie de Fourier. Entonces, en mi espectro de frecuencias que tiene la serie de Fourier, una de estas va a ser más dominante. Entonces, tenemos que analizar con la serie de Fourier cuál es el armónico que está ocasionando problemas para dar solución a dicho armónico. Entonces, la serie de Fourier, en resumen, jóvenes, nos ayuda a detectar
cuál es el armónico que está ocasionando problemas en mi circuito rectificador que estoy utilizando, ya sea el controlado o no controlado, y tengo que saber también que ella es una carga lineal o no lineal. Si es no lineal, jóvenes, sí o sí debe de tener armónicos, pero si es una carga lineal, no hay problema, casi no va a tener armónicos, y vamos a probarlo nosotros con nuestro módulo en el laboratorio. Muy bien, jóvenes, nos vemos en el laboratorio. Saludos.